$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un trueque. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, Hola, doctor Lupita, Máximo. ¿me escuchas? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, ingeniero. Bien, bienvenidos. ¿Qué tal, Francisco? estamos que es ganancia. Así es. Guadalupe, estamos que es ganancia. Súper bien, buenas tardes a todos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, pues vamos a iniciar y el día de hoy tenemos al licenciado Francisco Peña, que nos debía o seguimiento de la plática del mes pasado, y él nos va a presentar el día de hoy los diferentes tipos de shorings que aplican a México. Y bueno, si me permiten para presentar su semblanza para aquellos que no lo habían visto. El licenciado Francisco, perdón, pero estaba cambiada mi fondo. El licenciado Francisco José Peña Valdés es socio de Cacheus Cavazos y Newton desde el 2019 y ha sido parte del equipo de trabajo desde el año 2000. Él es codirector del Labor and Employment Practice, secretario asistente binacional de la Asociación de Empresarios Mexicanos, presidente del capítulo McAllen y miembro del Colegio de Abogados de Derecho del Trabajo. Obtuvo su título de abogado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Fue profesor de Derecho en la Universidad Cervantina en Monterrey, México, y catedrático invitado de Baylor University en Waco, Texas. En su ejercicio profesional, representa inversionistas extranjeros con enfoque en operaciones transnacionales entre Estados Unidos, México y otros países latinoamericanos, particularmente en las áreas del derecho ambiental y contractual, regulación, fusión y adquisición corporativa, litigio laboral, regulaciones de salud y seguridad y relaciones gubernamentales. Áreas de especialidad, derecho ambiental, regulaciones de salud y seguridad, derecho laboral, litigio y colaboración con autoridades de gobierno, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. Y bueno, pues ya, licenciado Francisco, ya sabe que la mecánica son los primeros 45 a 50 minutos de conferencia y después dejamos un tiempo para preguntas y respuestas. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla primeramente, porque hace ratito batallamos un ratito. Listo, parece. No, todavía no. Ya, ahora sí. Ya la vemos completa. Perfecto. Pues primeramente, bueno, iba a decir buenos días, pero bueno, buenas tardes ya. En algún lugar del mundo hay buenos días todavía. Hoy vamos a hablar de los distintos shorings. Y disculpen el anglicismo del shoring, pero al final del día, con eso de que el nearshoring, el offshoring, el shoring de aquí y el shoring de allá, entonces la plática esta la titulé los distintos shorings y su aplicación en México. Y para dar un contexto de esto, tenemos que entender primeramente de dónde viene o cuál es el origen de la palabra nearshoring, que es la parte que nos vamos a estar viendo ahorita en base a lo que se está viviendo en México. Nearshoring es una palabra de reciente creación, pero que su origen principal inicia
muy, pero muy atrás en Estados Unidos. El primer antecedente que tenemos sobre lo que es shoring o utilizar la palabra offshore es en la industria del petróleo. En la industria del petróleo tenían lo que le llaman inland, que era toda aquella perforación que se llevaba dentro del territorio estadounidense. Y toda aquella perforación que se llevaba fuera de lo que eran las costas de Estados Unidos le llamaban offshore, que significa off, O-F-F, que significa fuera, shore, que significa costa, fuera de la costa. Era una perforación fuera de la costa. Hoy en México también conocemos la parte del offshore cuando estamos hablando del petróleo. Eventualmente, esto emigra también a las cuestiones económicas de manufactura. Y se ubica, lo primero que encontramos es la manufactura que se envía fuera de Estados Unidos por distintas razones. La gran mayoría de la razón es económica o fiscal. Y esta se envió cuando después de la Segunda Guerra Mundial empezamos a apoyar a Japón, que fue uno de los países que sufrió más de la guerra. Recordemos las 2 bombas atómicas. Estados Unidos se pone la tarea de apoyarlo y empieza a emigrar mucha de su manufactura para recuperar la economía de Japón. Y se acuerdan que en los que ya hemos nacido de los 60, los 50, los 40 para acá, veíamos que decían los productos Made in Japan, Made in Japan. Y después de Made in Japan encontramos que decía Made in Hong Kong y luego Made in Vietnam, Made in Indonesia, Made in Malaysia. Y eventualmente, ya en los 90, a mitad de los 90, en el 94, cuando firmamos el NAFTA, tenemos Made in Mexico. Todo esto que les acabo de decir es offshore. Era lo que era el offshore para efectos de la manufactura y la cadena de suministro, el famoso supply chain. Entonces, todo esto es, el offshore en sí, lo que significa es la deslocalización. ¿Y por qué la vamos a llamar deslocalización? Porque si partimos de la base que el país original es Estados Unidos, entonces vas a deslocalizar de Estados Unidos a diferentes partes del mundo. Entonces, sería la deslocalización, que es una actividad comercial que se basa básicamente geográfica y trata de que las empresas y de los negocios utilicen o puedan obtener servicios, productos a nivel internacional y o en el extranjero. Pero ¿qué más pasa con ello? En el offshoring, la industria manufacturera, cuando la relocalizas o la reubicas, estos productos encuentran en estos nuevos países mano de obra barata o más económica, como dicen los economistas. No le digas barata, porque menosprecias el país. Llámalo más económica, así como el superportero. Córtale, mi chavo. Entonces, es una mano de obra más económica. Tenemos cuestiones de seguridad. Tenemos cuestiones de impuestos que son más benéficos en otros países que en el propio Estados Unidos. Entonces, siguiendo ese ejemplo de lo que es el offshoring, la primera palabra, todo lo que se manufacturaba fuera de Estados Unidos, se le denomina offshore. Y después vienen la temática y empezaron a cambiarle los nombres porque así mejor nos convenía o les convenía a ellos. El ejemplo clásico de lo que tenemos aquí en México de que es un offshore es la industria IMEX o maquiladora. Es el ejemplo clásico, porque todas las manufacturas que se están llevando a cabo en México bajo el sistema IMEX, o en este caso bajo el sistema de maquila, que le conocen así, es offshore, completamente offshore. Y esto te da una relevancia de lo que es offshore, nearshore. Y ahorita vamos a ver la palabra como tal de nearshore. Otra vez, la palabra offshore o offshoring se forma de 2 palabras, fuera de la costa. Partiendo de ahí, tenemos ahora que si hay una guerra comercial con China y Estados Unidos, están llamándole ahora onshoring, es decir, on significa dentro o en, y reshoring, es decir, que vamos a remanufacturar ahora dentro de Estados Unidos. Esta actividad es la completamente inversa a lo que es el offshore o el offshoring. ¿Y por qué está sucediendo esto? Por varias razones, pero vamos a citar 2 de ellas que son
conocidas por todo el mundo. La número uno es porque hay una guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los productos que se manufacturan en China sí se venden en Estados Unidos. Pero los productos que se manufacturan en Estados Unidos no los. Entonces, la balanza comercial China-Estados Unidos estaba muy dispareja. Cuando entra la negociación del USMCA, una de las cosas que Trump se aplicó en ello es, tenemos que balancear, valga la redundancia, de la balanza comercial. Y yo el ejemplo que les ponía, cuando fui a dar clase alguna vez en Baylor, yo les ponía, a ver, ¿quiénes de ustedes? Porque la balanza comercial no nada más era con China, con México, con Canadá, con Alemania y con otros países, con Brasil inclusive. Entonces yo les decía, ¿quiénes de ustedes o de sus familias manejan un Mercedes, un Audi, un BMW? Del 100%, el 95% levantaron la mano. ¿Ok? Pregúntenle ahora a los alemanes, ¿quiénes de los alemanes manejan en Alemania un Ford, un Chevrolet o un Dodge? 1 o 2 personas, nada más. Entonces, el hecho de que la balanza comercial en Estados Unidos esté muy dispareja es por el consumismo propio de los mismos ciudadanos. Entonces, ¿cómo se combate eso? Bueno, Trump empezó a combatirla imponiendo tasas arancelarias a los productos chinos. Entonces, al hacer eso, ya no convenía y no salía tan barato seguir manufacturando en China. Es una de las razones. La segunda razón es, teníamos en Estados Unidos que la gran mayoría de nuestros celulares, por ejemplo, los chips se manufacturaban en China. Entonces estabas poniendo en manos de un no tan amigo, casi enemigo comercial, que se manufacturan los chips con los cuales tus guardias de seguridad, tus políticos, todos tu Congreso y demás personas tenían un teléfono a la mano que, si bien es cierto, era americano, era Samsung, era Apple, era Motorola, los chips se manufacturaban en un país que no era friendly, no era amigable. Entonces se forma en Estados Unidos el Chip Act, la ley del chip, que va a dar financiamiento o beneficios fiscales a todas aquellas personas o aquellas empresas que vengan a manufacturar a Estados Unidos, por lo pronto, los chips o los paneles solares es otro ejemplo. Entonces, a ese repatriar de empresas se le llama onshoring o reshoring. Entonces, esa ventaja competitiva que se tenía en el extranjero desaparece, sobre todo por el punto de vista fiscal, comercial, pero también desde el punto de vista de un decreto. Se logra mediante decretos gubernamentales, como fue el de Trump, que le dijo, se regresan, estas industrias se tienen que regresar aquí. Si tú manufacturas chips o manufacturas paneles, no vas a tener beneficios fiscales y esos chips no van a poder entrar a nuestro mercado. Porque sabrá Dios si esos chips cubren las necesidades de lo que le llaman seguridad nacional, national security. Entonces, esa manufactura extranjera regresa al país y se le denomina onshoring o reshoring. Ahora sí, vamos a ver qué es el nearshoring, que anda mucho de moda. El nearshoring también se forma por dos palabras. Near, shore. Near, que significa cerca de, shore, cerca de la costa, shore. Recordemos que el offshore es fuera de la costa, nearshore es cerca de la costa. Y los únicos dos países que realmente tienen posibilidad de llamárseles nearshoring es precisamente los que vemos ahí en el dibujito, Canadá y México. Son los únicos dos países a los cuales tú le puedes llamar nearshoring, que en esos países se está llevando a cabo el nearshoring. Me acuerdo que hubo un comentario con algunos compañeros brasileños que levantaron la mano, espérame, de China a América, pues Brasil también es nearshoring. Y le dijimos, no, si bien es cierto, está más cerca de China, no está tan cerca como México o como a Canadá. Y no se le puede dar el mote, llamémosle así, de nearshoring a la industria que se pueda manufacturar en Brasil. Entonces, insisto, esa es la única actividad que es cercana al país de origen, y llamémosle país de origen a Estados Unidos porque es una de las economías más fuertes en todo el mundo, si bien es cierto, la economía más fuerte que tenemos aquí en el continente americano.
¿Qué más tenemos por parte del nearshoring? Lo primordial en esta actividad es reducir los costos de la manufactura y los riesgos en la cadena de suministro. Ahora con lo de la pandemia, nos vimos obligados a repensar. No sé si yo creo que sí lo recuerdan, que veíamos fotos o videos desde el puerto desde el aire, el puerto de Los Ángeles, donde había como 400 buques esperando a ser desembarcados. Y no podían. ¿Por qué? Porque las aduanas no tenían suficiente personal, el puerto no tenía suficiente personal, y cuando descargaban, en aquel entonces descargaban entre 50 y 100 buques, estaban al día, ahora estaban descargando entre 1 y 10, cuando un 10 era lo máximo que podían, que era un buen día, por la falta de personal, gente enferma o gente que había fallecido por el COVID. Entonces, poco a poco esa actividad fue mermando y mermando y mermando, que hoy por hoy los precios, vamos a la construcción, los precios de la construcción aquí en Estados Unidos se han disparado muchísimo, y en otras partes también. Por ejemplo, tengo una planta que estamos renegociando un contrato de arrendamiento, y me dice, solamente te puedo respetar este precio de arrendamiento hasta el 31 de agosto. Le dije, ¿por qué? Porque en la renegociación vamos a incluir la parte de los aires acondicionados, y la cotización del aire acondicionado solamente me hace válida mi proveedor hasta el 31 de agosto, porque después del 31 de agosto los precios ya subieron y tenemos que subir precios también a ustedes. Entonces, esto del nearshoring, lo que vino a traer es la cadena de suministro tuvo problemas. Los costos en China se elevaron. Yo me acuerdo en el 2008 al 2011 que hubo la gran migración hacia China de todas las empresas. Yo cerré muchas empresas en ese entonces, y me decían, yo preguntaba, ¿por qué se van a China? Y uno de los VPs, de los vicepresidentes, me dijo, mira, con lo que yo le pago en aquel entonces, con lo que yo le pago un día de salario a un mexicano, yo allá en China pago toda la semana de un trabajador. Hoy por hoy, esa realidad ya no existe. Entonces, inclusive ha llegado a ser más cara la mano de obra en ciertos artículos que propiamente México. El traslado de las cosas, de los productos terminados desde China hasta acá, se ha encarecido más, y los tiempos también. Entonces, ha cambiado la parte de estar fuera de Estados Unidos. Después del nearshoring, se empezaron a crear frases rimbombantes. Una frase rimbombante durante la administración de Trump fue el ally shoring. No sé si recuerden, pero para lo que era Trump, fue un presidente de mucho conflicto. No nada más con México, porque nos iba a poner una barda, sino que también se peleó con los países de la OTAN, que cómo era posible que Estados Unidos estaba poniendo mucho dinero y lo de la OTAN no ponía nada, que cómo era posible que nosotros le ayudáramos a China con cosas y China no nos pudiera ayudar a nosotros. Entonces, todo eso generó una animadversión a nivel internacional, y empezó a ver Trump a ver quiénes eran sus aliados. Por eso se llama ally shoring, ally de la palabra aliado. ¿Se acuerdan cuando vino el 911, el 9/11, que las torres gemelas de Nueva York cayeron? Un discurso muy famoso fue el de George Bush, que dijo, el que no está conmigo está en contra mía. Ahorita vamos a explicar un poquito más de esa frase rimbombante que vino a marcar esa época del 911. Y entonces Trump agarra esta parte de la ally shoring y empieza a ver quiénes son mis aliados. Y se hace una lista de quienes los Estados Unidos consideraban ser aliados, para darle ese mote de aliado, para tener manufactura en esos países. Pues, por ejemplo, teníamos a Israel, teníamos a la Unión Europea, entre ellos a Francia, a España, a una parte de Alemania, los países de la Europa del Este, algunos de ellos como Checoslovaquia, bueno, la República Checa y Eslovaquia. En América teníamos a Brasil, teníamos, claro, a México. Entonces, empezaron a ver qué países sí podían servir como aliados para empezar a poderles dar juego a esos países con ciertos beneficios. Todo aquel país que no se le considerara como aliado, entonces iba a sufrir, como China lo empezó a sufrir, ciertas imposiciones arancelarias.
Aparte del shoring, es una, como le decía, es una forma de shoring. El papel importante es tener una línea de países aliados a la nación de origen, que viene siendo Estados Unidos. Ahora, esto de ally shoring no necesariamente significa que sea nearshoring, como les decía. Brasil quiso levantar la mano y soy near porque soy más cerca que China, pues sí, pero lo único que te acaba de quedar, no puedes quedar como near, solamente te vamos a dar el mote de ally shoring, porque no estás tan cerca, no estás tan near. Entonces, se le queda a Brasil como ally shoring, a los países que les acabo de mencionar, Israel, los países del este, Francia, España, India. India es un ally shoring de Estados Unidos pero muy, juega un papel muy, muy importante. Y al hacer esto, muchas de las inversiones en India están ya aquí en Estados Unidos muy, muy fuerte. Pregúntale quiénes son las personas o los países encargados de lo que es la manufactura de software. India. Los call centers están en India, muchos de ellos. Tenemos también la manufactura de automóviles o partes automotrices en India. Se han venido a establecer aquí en Estados Unidos a través del USMCA, abren su corporativo en Estados Unidos y mandan su planta manufacturera a México para tener ventaja de lo que es el USMCA o el TEMEC. Entonces, empiezan a crearse nuevas sinergias con otros países que son considerados como aliados. ¿Qué más tenemos? Los ally shorings también, ¿qué se prioriza en esto? Pues es el país donde se va a llevar el shoring de una forma aliada al país. Como les decía, México está considerado definitivamente como un aliado. Entonces, todos los países que son aliados, que les acabo de mencionar y me enfoco mucho en India, entonces vienen y ponen los corporativos aquí en Estados Unidos y posteriormente mandan su planta manufacturera a India. Sin embargo, siguen trayendo materia prima para manufacturar desde India. Ese material que viene de India tiene un tratamiento fiscal diferente al que se hace el sorting desde aquí de la región del USMCA. Entonces, este propósito de hacer lo que hoy le llamamos el ally shoring es jugar con mis amigos, jugar con mis aliados, protegerme a mí mismo a través de estas alianzas en las cuales sabemos que nuestros productos van a ser protegidos y no van a ser en un momento dado pirateados o que nos vayan a hacer algo, sobre todo en la manufactura de componentes que incluye los carros o computadoras o celulares, ¿no? Entonces, así las cosas también, posteriormente a que Trump no es reelegido y Biden gana la elección, pues así como en México también lo que hizo el presidente anterior no nos gusta que retomarlo como el nuevo presidente, también pasa en Estados Unidos. Y en Estados Unidos le quitaron el famoso ally shoring y lo cambiaron a friendshoring. Ese término no fue muy bien recibido por la comunidad económica, porque aquí es donde toma fuertemente valor la frase que les comenté hace rato del 911 de George W. Bush. If you're not with me, you're against me. Si no estás conmigo, estás en contra de mí. Y aquí, el poner friendshoring, que significa amigo, costa, dentro de la costa amigable, esta palabra como tal viene a traer como consecuencia que entonces se reaviva esa palabra, esa frase más bien, de George W. Bush que dice, entonces si no eres amigo, eres enemigo. Entonces todos aquellos países que no entraban en la lista de friendshoring, la comunidad extranjera los estaba tomando como que eran entonces enemigos de Estados Unidos. Entonces la palabrita friendshoring no es muy bien recibida por la comunidad económica. Y en ese sentido, lo que se buscaba es ahora, el tema antes era globalizar. Se viene la pandemia, nos damos cuenta de que globalizar no es tan bueno porque todo lo que nos ha pasado y sucedido, el encarecimiento de precios, el supply chain se hace una disrupción. Entonces, empezamos a ver una regionalización. Y para hacer esa regionalización, pues tienes la región del USMCA o el TEMEC, pero también tienes la región de Américas, porque acá en Estados Unidos
fuera de Estados Unidos, para abajo del río Bravo, se le conoce como las Américas. Entonces, cuando tú vienes, sí, es que yo soy el director jurídico de las Américas, quiere decir que es de México para abajo. Si yo soy el director jurídico de mi empresa y no digo las Américas, quiere decir que soy el director jurídico de la empresa en general, en global. Entonces, partiendo de esa base, si bien es cierto, México es el nearshoring, es el ally-shoring y es el friendshoring, al igual que Canadá, es los únicos dos países a los que les puedes llamar que estás haciendo offshoring en un nearshoring country, en un país cercano, en un país que es aliado y en un país que es amigable. Muchas de las personas, muchas de las empresas que estuvieron en México y que hicieron la gran migración hacia China, a esas empresas que están regresando a México para manufacturar y surtir a Estados Unidos, también se les está llamando reshoring, porque emigraron de México a China y ahora están regresando a México para hacer lo que hacían antes del 2008, 2009, que migraron a China. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando, todo lo estamos manejando como si fuera nearshoring, el nearshoring para acá, nearshoring para allá, tenemos que poner a México en su justa perspectiva, que México, igual que Canadá, pero México, que es el país que nos importa ahorita, es el único país que tiene reshoring. Bueno, primero tiene offshoring, porque está fuera de Estados Unidos, pero tiene reshoring, porque están regresando a México, tiene nearshoring, porque está cerca de Estados Unidos, es ally-shoring, porque es un aliado de Estados Unidos, y es un friendshoring, porque es un amigo de Estados Unidos. ¿Cuáles son los efectos inmediatos del nearshoring en materia laboral? Y me voy a enfocar un poco más en materia laboral, porque la materia laboral es la que mueve todo eso. Recordemos que lo que decía al principio, una de las causas por la cual se hace el famoso offshoring es por la mano más económica que se encuentra en otros países. ¿Qué va a traer como consecuencia esto? Les voy a dar un ejemplo muy puntual. Ahorita el estado que más, o la región, llamémosle así, que más está llevando inversión de nearshoring es Nuevo León y la parte colindante con Coahuila, que es Saltillo, Ramos Arizpe. Esa parte está creciendo enormemente. Empresas grandes, como lo hemos visto, Foxconn, Quam y la más famosa, Tesla, han llegado ahí. Esas empresas grandes hicieron su famoso due diligence, su debida diligencia para venir a llegar a Estados Unidos, a llegar a Nuevo León. Sin embargo, muchas empresas chinas han llegado, pero muchas, han llegado a México también. Estas empresas chinas, el hacer due diligence toma tiempo y mucho dinero. Pero como dijeron, mira, Tesla ya se fue a Nuevo León, vámonos nosotros también. Pero lo que le aplica a Tesla, a lo mejor para ellos no le va a aplicar. Y ejemplo claro, llega Tesla y le dice, sí, yo me voy a venir a invertir aquí con el gobierno de Nuevo León. Asegúrame Nuevo León, nada más que voy a tener siempre agua y voy a tener energía. Done. No quiero beneficios, no quiero que me descuentes esto, me descuentes lo otro. No, asegúrame esto nada más. Ok, asegurado. Tienes agua de reuso o tratada y energía. Vamos a construir las suficientes subestaciones para que siempre tengas energía. Las otras empresas, que no son de ese tan gran tamaño, dijeron, pues Tesla se fue, yo también me voy. Oh, cielos. No hay esas condiciones porque a algunas empresas sí les va a faltar agua o algunas empresas sí no van a tener energía. Aquí yo estoy ubicado en McAllen y aquí en Reynosa, por ejemplo, el corte de energía se da por secciones de vez en cuando y a veces de todos los días. Entonces, esa parte está afectando a lo que es las inversiones de nearshoring. Ahora, ¿por qué la materia laboral es sumamente importante? Porque sigue siendo, aun y cuando tenemos una mano de obra ya más cara que cuando se fueron en el 2008-2009 a China, sigue siendo más competitiva económicamente hablando que la mano de obra y el precio que se está pagando ahora en Estados Unidos. Algunos estados acá en Estados Unidos están pagando como mínimo $15 la hora. No hay lugar en México hoy por hoy a nivel manufactura que se esté pagando $15 la hora. Sería un caso muy excepcional que encontremos alguno de ellos, pero en lo regular, al menos con los clientes que yo manejo, que son de la industria automotriz, mecánica, médica, de maquiladoras, no tienen esos trabajos, esos sueldos. Y los trabajadores internacionales, ¿qué está ocurriendo? Anteriormente, cuando el NAFTA, que era el TELCAN,
se implementó en México en el 94, 95, que empezaron para venir a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, la gran mayoría de los gerentes de planta, de los directores de operaciones, gerentes de recursos humanos, gerentes de calidad y gerentes de producción eran extranjeros. Posteriormente, esa extranjería empezó a cambiar y fue cambiada por mexicanos. Y hoy en día hay muchos gerentes de recursos humanos, muchos gerentes de planta, muchos directores de planta que son mexicanos. Sin embargo, estamos cortos de mano de obra. ¿Y qué se va a empezar a hacer? Ya lo estamos empezando a ver, sobre todo en el área de acá de Nuevo León. Estamos empezando a importar mano de obra extranjera. Y esta mano de obra se está importando a niveles medio y medio superior, porque no tenemos la capacidad suficiente, no porque no tengamos la educación, es que no existe la mano de obra calificada a esos niveles para poder suplir toda la demanda que se está necesitando. ¿Qué hay ahorita haciendo? Se están peleando, se están robando y en consecuencia se está encareciendo más la mano de obra de esos niveles. ¿Qué estamos haciendo hoy por hoy? Pues vamos a ver, hoy, ¿sabes qué? Tengo un gerente de planta que estaba en Auburn, Michigan, y la planta la vamos a cerrar y la vamos a trasladar a Monterrey. Bueno, entonces me voy a llevar con todo y todo. Gerentes, directores, y se van y se establecen. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a sacar visas de trabajo. Y cuando le saques las visas de trabajo, vas a quitarle un trabajo a un mexicano. Y es completamente legal en ese sentido. Mientras cumplas con tus visas, que tu empresa esté registrada como empresa IMEX y que está de alta como patrón para contratar extranjeros, no tiene ningún problema. Y lo vas a hacer y lo vas a conseguir. Sin embargo, esos trabajadores internacionales sí vienen a quitar trabajo a mexicanos que no tengan la capacidad o las ganas de reubicarse. Porque puede haber gente, me han visto, oye, necesito trabajo, Francisco, ¿me puedes apoyar presentando mi currículum? Y lo primero que les digo es, ¿dónde te quieres ubicar? Más en la Ciudad de México. Bueno, es que Nuevo León está contratando, tu perfil está perfecto para... No, sí, pero no me quiero mover de México. O los que están en Nuevo León, hoy estás contratando, sí, tengo Reynosa, tengo Matamoros, tengo Tijuana. No, que sea aquí en Monterrey nada más. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Está forzando a las empresas a través del nearshoring a traer trabajadores internacionales dentro del TEMEC. ¿Qué tenemos otros? Los efectos inmediatos que volvemos a decir. Tenemos la falta de fuerza laboral, como lo comentaba, la contratación de nuevos trabajadores. Estos nuevos trabajadores, a nivel de manufactura para abajo, de mandos medios para abajo, tampoco existe esa mano de obra. Hoy por hoy, México está llenándose de haitianos, de centroamericanos que buscan trabajo. Y en algunas ocasiones se les ha permitido, se les ha dado el permiso y el beneficio de que se contraten a esas personas o a esas nacionalidades para que puedan surtir de mano de obra a las empresas extranjeras. Créanme, a la empresa extranjera no está casada con un mexicano, ni está casado con un chino, ni está casado. El que le venga a hacer el trabajo con tal de suplir la falta de mano de obra, lo va a contratar. Y esta contratación de nuevos trabajadores pueden ser mano de obra mexicana, centroamericana, caribeña o inclusive chinos. Vienen muchos coreanos, muchos chinos que se están trayendo sus propios trabajadores para que vengan a laborar aquí de mandos medios para arriba y tantitos puestos para abajo, pero también se están trayendo de sus países de origen. Y esos son los efectos inmediatos de nearshoring, porque en México ahorita no tenemos la capacidad de suplir la falta de mano de obra. Es que en el sur hay mucho trabajador. Pues sí, el único problema es que el trabajador tiene una curva de aprendizaje de entre 6 meses a 18 meses, al que vas a traer de la labor y lo vas a entrenar para que pueda ocupar ciertos puestos aquí. En el 94 en adelante, hasta los 2005 más o menos, traíamos trabajadores y traíamos trabajadores de la frontera, porque no había mano de obra. Mandaban autobuses completos, vacíos, y los autobuses se llenaban de gente de Veracruz, de Campeche, de Tabasco, y se regresaban a Reynosa llenos y repletos de trabajadores. Y luego, por decir, de los 100 trabajadores, el 85% de los trabajadores se quedaban, los otros se regresaban. Aparte, vino un boom a la economía de Reynosa, porque se tuvieron que construir nuevas casas. Y había casas de renta que se ocupaban para meter 20, 30 trabajadores en esa casa.
se construyeron suites ejecutivas para meter a muchos trabajadores ahí. Y esos eran los efectos que teníamos en aquel entonces de lo que es el offshoring. Ahora con el nearshoring está sucediendo exactamente lo mismo. No tenemos mano de obra y estamos buscando mano de obra para contratarla. Los efectos también como en materia laboral es la llegada de trabajadores extranjeros, como les decía. ¿Y qué vamos a ocasionar con esto? ¿Vienen visas? Vamos a ver un gran influjo de visas. El otro día, su servidor tiene una doble nacionalidad y tengo la ventaja de tener un carro americano que puedo importar temporalmente a México con un permiso y viajo. Y le pregunté al señor de inmigración ahí en la aduana. Le dije, oye, ¿qué tantas empresas están dando de alta ahora con el efecto nearshoring como patrones para recibir extranjeros? Dice, es increíble. No nada más están inscribiendo. Muchas de las empresas que había aquí ya habían dejado de contratar de extranjeros. Tuvieron que actualizar su padrón para volverse a reactivar como patrones autorizados para contratar extranjeros, es decir, a través de las visas. Han cambiado algunas nacionalidades. Yo no sabía esto. Tengo un abogado especialista en migración mexicana y me decía que hay un listado de países, llamémosle amigos, aliados, y ahí va en ese sentido. Países amigos, países aliados y países no tan amigos. Los países que son amigos, el hecho de que tú entres a México con una visa de Estados Unidos, pásale. México te la respeta, porque ya te la autorizó Estados Unidos. Si vas a venir directamente a México, entonces, y eres país mexicano, aliado de México o amigo de México, sin problema también, rápido. Los países que no son aliados o amigos de México, y hay varios, llamémoslo Irán, no es amigo de México para efectos de migratorios. Tienen que pasar por una serie de documentaciones y permisos y solicitudes para que puedan ser aprobados esas contrataciones de esos trabajadores o de esas personas que vayan a entrar a México, ¿no? Hay convenios y más con Estados Unidos. Antes de ser asignados, yo les digo que cuando tú vayas a asignar trabajadores extranjeros, sobre todo lo que le llamamos US Payroll Employees, que son los trabajadores que están bajo la nómina americana, lo que necesitas es conseguir, primero, los tienes que contratar en Estados Unidos y decirles, te voy a asignar total o parcialmente a que trabajes en México. Y si vas a hacer eso, tienes que firmarme esta serie de documentaciones, porque si no, pasa esto. Los trabajadores, la persona física que va a venir a presentar su trabajo personal subordinado fuera del país de origen, insisto, es Estados Unidos, entran a la región de América del Norte y en México al menos, desde el momento que pisas México, quedas completamente protegido por todas las leyes, por todas. Lo único que no puedes hacer es votar y ser votado, pero ahí en fuera, el extranjero que entra a México, queda protegido por las leyes laborales, las leyes del Seguro Social, las leyes de Infonavit, todas las leyes que estén en México y que le aplican a un mexicano, el extranjero se ve beneficiado. Entonces es muy importante que cuando mandes a un extranjero a ser asignado a trabajar a México, de Estados Unidos a México, que te firme en Estados Unidos una serie de documentos en los cuales él renuncia a todos sus derechos. Bueno, es que licenciado, espérame, los derechos en México, sobre todo los laborales, son irrenunciables. Tienes razón, pero sin embargo en Estados Unidos te vas a proteger, porque cuando esa persona te demande en México, lo que gane ahí en el documento que hacemos nosotros y lo creamos aquí en mi despacho, lo que hacemos es, eso que tú me ganas, vamos a decir que me ganaste $50,000, esos $50,000, tú firmaste un documento acá en los cuales tú me estás cediendo todos aquellos fondos que hayas obtenido en México. Entonces, yo voy a ejercitar mi derecho con mi contrato que te hice firmar en Estados Unidos antes de asignarte a México, que emigraras a México. Tú me vas a tener que regresar ese dinero, me lo vas a regresar acá, porque tú me los cediste. Entonces, es bien importante firmar esos documentos. De otra manera, vamos a ver demandas laborales a extranjeros que vamos a encontrar. Tengo una demanda, por ejemplo, ahorita estamos hablando de $13 millones. Tengo otra de 6 millones de dólares y una de $700,000. O sea, son demandas con esos valores porque los sueldos que ganan estas personas son enormes. ¿Qué más tenemos ahí? Todo trabajador extranjero que labora en México le está garantizado los derechos de la ley laboral en el país. Como les decía, seguridad de higiene, no hay discriminación, y tienen derecho a su indemnización constitucional. Entonces, toda esa parte de la indemnización constitucional es lo que estoy hablando de las demandas.
por eso tratamos de, a través del nearshoring, es evitar, sí, hay grandes beneficios, pero también las empresas que salen del país de origen, Estados Unidos, hacia México, deberán tener o reunir ciertas características desde el punto de vista legal para protegerse mejor de lo que existe en México para efectos de su protección, en este caso, a empresa americana, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles son los efectos del nearshoring, que se viene una economía, se viene mucho dinero, se viene mucho trabajo, desde el punto de vista de manufactura. Ahora, ¿qué trae el nearshoring como segunda y terceras etapas? Segundas etapas inmediatas, rentas de edificios o de casas, de automóviles, de aviones. Todas esas rentas se van a estar utilizando. Hoy por hoy el mercado de renta de aviones se ha disparado porque se están rentando aviones para viajar directamente a México porque no confían en la seguridad de las carreteras. Entonces, hoy por hoy la renta de aviones, tengo un amigo que tiene un avión que dice, estoy haciendo mi agosto y están rentando eso. Y es economía que mueve al país, ¿no? ¿Qué más en la tercera etapa? En la tercera etapa, bueno, en la primera etapa tienes directos y los que le llaman indirectos, que son los proveedores, pero para efectos de este ejemplo, para mí siguen siendo directos. Los indirectos, las rentas que les acabo de mencionar. Y los de tercera etapa vienen siendo todas aquellas personas como los restaurantes, los cines, las propias escuelas de educación, porque muchas familias se vienen con hijos. Esas son las otras, la tercera etapa, que le llaman el third tier, que se ve beneficiado con este nearshoring. Viene mucho negocio, sí, viene mucho trabajo también, viene formas de hacer nuevas formas de hacer negocio, sí. El que no evoluciona va a perder. Entonces, hay que hacerlo, pero siempre con orden y tomar en cuenta la parte de los beneficios que la ley mexicana les otorga a los trabajadores extranjeros para que se protejan bien las empresas. Entonces, partiendo de esa base, yo les doy gracias con nuestra presentación. Espero que les haya sido de utilidad y en lo que les pueda servir en las siguientes preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, siempre muy interesante. Les recordamos que pueden poner sus preguntas en el chat para que se las conteste el licenciado Francisco. Mientras, aprovecho para cederle la voz a nuestros panelistas. ¿Quién desea iniciar? Doctor Máximo. Gracias, Guadalupe. Pues el licenciado y maestro don Francisco Peña, es la mejor plática que yo he escuchado sobre el nearshoring. Realmente, en la clasificación que ha hecho, los diferentes tipos desde el inicio, nos ha llevado y nos ha conducido de la mano para entender perfectamente este fenómeno que siento también por todos los problemas que ha apuntado que trae, que va a seguir trayendo, que son muy similares a la década de los 60 cuando nace la industria maquiladora en México. Y también lo mencionó usted en cierta forma, ¿no? Todo el problema laboral, todos los problemas que trae consigo, pues este boom que existió cuando nace la industria maquiladora y ahora el que están haciendo con el regreso, pues de estas empresas de otros países, y que pues México en cierta forma se está beneficiando, pero debemos de tener cuidado. No hay que olvidar muchas veces lo que se ha dicho, que este tipo de inversiones son inversiones golondrinas. Se van cuando se deja de satisfacer muchas de sus necesidades o de lo que se pudo comprometer y no se pudo lograr. Lo estamos viendo en el problema de China, pues desde luego hubo un boom y ahora está teniendo en esta situación pues un retroceso en su economía y una pérdida de, de tener una serie de industrias dentro de su país. Yo lo quiero felicitar ampliamente, de veras, me encantó su charla y he aprendido mucho sobre ella. Muchísimas gracias, don Francisco. Muchas gracias, doctor Carvajal. Muchas gracias. La verdad, agradezco mucho sus palabras. Siempre me da un gusto participar en estos eventos porque
muchas personas, y yo lo digo desde un punto de vista personal, cuando llega el nearshoring, yo decía, ¿qué es eso? Y hablaban todo el mundo que el nearshoring, me tuve que meter a la tarea a través de una plática que di con AmCham, capítulo Monterrey, que me dieron la oportunidad de platicar con ellos y exponer una plática parecida a esta, un poquito más corta, pero darle todo lo que es el espectro de dónde nace. Yo soy una de las personas que tengo que decir primero, ¿cuál es el origen? Porque si no tenemos un origen, no podemos saber dónde estamos ubicados en el tiempo. Y en base a este origen me di a la tarea de saber dónde viene el offshoring, desde qué viene el offshoring. Por ejemplo, el inland drilling, offshoring drilling, que era hacer perforación en la tierra y perforación en la costa, o fuera de la costa, en el mar. Entonces, de ahí partimos todo lo demás. Me acuerdo que me llama mucho la atención. Yo crecí viendo por eso les pongo los ejemplos del Made in Japan, en Hong Kong, en Vietnam, en Indonesia, en Malasia y luego en México. Entonces, los trajes de los tiempos, las personas que somos de un poco más de edad y de tiempo, pues podemos entender el Made in Japan porque vivimos desde chiquito. Yo me acuerdo que veía Made in Japan. Y decía, ¿qué es esto? ¿Por qué dice Made in Japan? Y las cosas que se fabricaban en México, las televisiones Sonda y todos esos, decían hecho en México o hecho orgullosamente en México y traían el sello, ¿no? Del águila. Y las otras no traían sello, pero decían Made in Japan, Made in Hong Kong. Y esa historia la traigo a colación en mi presentación porque podemos entender que el nearshoring o el offshoring no es nuevo. Viene desde tiempos despuésito de la Segunda Guerra Mundial, empezando con Japón. Muchas Y me da gracias gusto. nuevamente. De nada, al contrario. Doctor Máximo. Ingeniero, tiene abierto su micrófono, adelante. Gracias, Lupita. Sí. Oye, Francisco, qué interesante. Digo, nos has abierto los ojos y nos has puesto en una cuestión de muy oportuna y muy, pues, de mucho beneficio para México, ¿no? Pero como dice el doctor, tenemos que tener mucho cuidado cómo tenemos que llevar a cabo esto. Yo creo que Sí. los problemas del agua van a ser uno de los problemas fuertes que tenemos aquí. Y más en Nuevo León. En Nuevo León ya lo sufrimos, se nos vació la presa de la Boca. Y Sí. estamos batallando con eso, ¿no? Pero, y la energía también, la energía yo creo que va a ser una de las cosas primordiales. Y la cuestión de los nacimientos de los eólicos y todas esas renovables, yo creo que va a ser muy, muy beneficioso y muy fuerte. Qué interesante plática nos acabas de dar. Gracias. Nos pones en una cuestión muy, muy optimista y pues también de mucho cuidado. Gracias, Francisco. Felicidades. Un abrazo y pues a seguir en lo hecho en México está bien hecho. Lo hecho en México está bien hecho, es correcto. Así era la frase de aquella época. Gracias, Bueno, gracias Lupe, por tu plática y muy interesante. Yo Guillermo espero que tiene haya la otra mano réplica, levantada desde Lupita. hace rato. Yo espero que haya otra réplica. Qué buena plática nos da Francisco y qué interesante. Nos dejas muy, muy bien. Gracias. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. felicidades. Así es. El maestro Malpica tiene levantada también su mano y luego voy con el vista Antonio Carballo. Tienes un Muchas micrófono. gracias. Ya lo tienes. Gracias, Guadalupe. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchas felicidades a Francisco por una muy interesante presentación. Creo que es un tema del que no podemos dejar de hablar, es un tema que no se puede soslayar en ninguna plática sobre comercio internacional y que tú has puesto con una claridad muy, muy grande, de una manera conceptual muy apropiada, ¿no? Creo que hemos escuchado diferentes términos alrededor del nearshoring y eso nos a veces confunde un poco, pero creo que el nearshoring, más allá de un fenómeno que estamos viviendo en el comercio internacional, también es un tema de moda, ¿no? Y entonces cada quien quiere acuñar su propio término cuando surgen este tipo de fenómenos, ¿no? Tú lo has explicado de una manera muy clara y muy interesante. Además, muchas gracias también por los antecedentes históricos de cada uno de esos términos. Creo que esta plática da para mucho más. Coincido
con eso, en que deberíamos seguir hablando de este tema. Sobre todo, te pedí un par de temas que me permito sugerir. Uno de ellos es, y los dos son relacionados con el nearshoring, ¿no? Uno de ellos es cómo lo medimos, ¿no? Porque todo el mundo habla, es como el Yeti, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto, ¿no? ¿Cómo medimos realmente así con datos duros el nearshoring, ¿no? ¿Cuánto de la inversión que llega, por ejemplo, a Puebla? Yo estoy en Puebla ahora, ¿no? En la atracción de inversiones precisamente de Puebla. ¿Cuánto de la inversión que llega a Puebla llega por el nearshoring y cuánta llega porque de por sí estaba llegando, ¿no? O sea, metodológicamente, ¿cómo hacemos esta distinción entre inversión que llega solita o inversión que llega gracias a este fenómeno, esta conjunción de factores que forman el nearshoring, ¿no? Y la otra, que vale la pena también discutir, además de cómo medirlo, es cuánto dura, ¿no? Porque he escuchado muchas pláticas alrededor del nearshoring y hay quien dice que esto se está acabando mañana y otros que dicen que va para largo, ¿no? Entonces, en realidad, el tema de la duración de este fenómeno es otra cosa que vale mucho la pena discutir, y te quería preguntar a ti tu opinión sobre este último tema, si tienes algo que compartir. Muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias a ti. Mira, déjame evaluar lo que acabas de decir, y eso suena muy interesante. Me regreso al antecedente, como decimos en los abogados, al antecedente inmediato anterior, que es cuando nació el NAFTA, bueno, que todavía sigue, pero el boom del NAFTA nos duró del 94 que nace hasta el 2008, finales o principio o mitades del 2009, que se vino la crisis económica en Estados Unidos de la construcción. Entonces, si tú le mides del 94 al 2008, o déjame si quieres incluir el 2009, ese fue el primer boom. Y seguimos todavía maquilando aquí en México. Es decir, se siguió maquilando a menor escala, pero se siguió maquilando en México. Es decir, no desapareció. Ni tampoco se durmió. Siguió. Como le dicen los gringos acá, steady. Así. Una línea, un flat line. Así. Pero no estaba muerto. Nada estaba de parranda. Ahora viene, ¿qué te puedo decir? 2008, 2009, hasta el 2011, que se vino toda la gran migración hacia China. Del 2011 al 2022, o el 2020, porque ya después del 20 y el 21 nos viene la pandemia, pero en el 2020 empieza a cambiar la estructura internacional del negocio por Trump, porque Trump es muy pro-business. Y aunque somos mexicanos, los mexicanos que tú vienes acá a los mexicanos de primer ingreso a Estados Unidos, de primera generación, y les preguntas por quién vas a votar, que ya tienes derecho a votar, y van a decir, yo voy a votar por Trump, porque es pro-business, pro-negocio. Pero espérame, eres mexicano, o sea, Trump dice que los mexicanos más somos violadores, y somos asesinos, y somos esto, y somos otro. Eso es bla, bla. De lo que mi familia come es del negocio que este señor está creando para que se haga este boom. Ve nada más las dos grandes diferencias. El que sí le intelige y entiende lee entre líneas que este bla bla es para ganar votos, pero que en realidad fue cuando más crecimos como economía. Y otro lado, la parte importante es ¿cuánto va a durar? Bueno, desde 2008 que te digo, 2009 hasta el 2020, tienes que ser 12 años aproximadamente, que le duró a China. ¿Cuánto nos va a durar a este boom del nearshoring? Yo le apuesto que fuerte y con el empuje que traemos ahorita, nos va a pasar exactamente lo que nos pasó en el 94. Yo te explico lo del 94. Nos va a pasar exactamente lo mismo. Llegaron un montonal de empresas, pero muchísimas. Y ahorita puse el caso de Tesla, por ejemplo, que Tesla viene y hace su due diligence. Gasta dineral para hacer due diligence. Llega Foxconn y gasta otro tanto de dinero para hacer negocio en Nuevo León. Y Qualcomm y las empresas que tú quieres gastan mucho dinero haciendo due diligence. Otras empresas simplemente, como decimos en México vulgarmente, se vienen como el borras. Y no hacen su due diligence y le meten dinero, instalan las plantas y ¿qué crees? No era lo que ellos buscaban, no era lo que ellos esperaban. Pero por lo pronto al empresario no le gusta sentirse fracasado y le invierte dinero bueno al malo. Yo vi muchos capitales de retiro invertidos en México que para el 2005
tuvimos que cerrar sus empresas porque no pudieron. En el 2008, cuando se dieron el boom de, la crisis de la construcción en Estados Unidos, 8 y 9, que cerraron, o sea, la construcción se cayó por el tipo de, el mercado de hipotecas o de mortgages, se cayó. Entonces, muchas de esas empresas no tenían su guardadito. Y el dinero de retiro que habían invertido estos señores, lo perdieron todo. Entonces, así como esas empresas, yo le doy, para darte un número más o menos, yo le doy 5 años para el nearshoring con ese boom que traemos ahorita. 5 años empezando del año pasado para acá. 5 años. Y le agrego unos 5 a 7 años más para que empecemos a expulgarse que se van a ir solitas esas empresas por lo que te acabo de explicar. Y después de esos 7 años nos vamos a quedar otra vez con flatline. Hasta que surja una nueva China. Hasta que surja alguien que sea más atractivo. Y la vida económica, si algo nos ha dicho la historia, es que da vueltas y nada es para siempre. Cuando Japón era el Made in Japan o Made in Japan, cuando Hong Kong todo se hacía en Hong Kong, cuando en Corea se empezaron a hacer todo en Corea o en Malasia o en Indonesia, ya esos países ya no necesitan de la manufactura americana, porque ya Japón ya tiene su propia industria, Hong Kong tiene su propia industria, Malasia, Vietnam tienen sus propias industrias. Pero ¿gracias a quién? Al empuje que Estados Unidos les dio. Lo mismo que le pasó a China. Llegaron inversiones a China. Porque China significaba 2 cosas. Surto a Estados Unidos, pero surto a Europa también. Esa fue la gran ventaja que China tuvo de surtir a Europa. Porque empresas europeas también se fueron a China. Entonces, China recibió un fuerte ingreso de Estados Unidos y de Europa. Y de China salía hacia Europa y salía hacia Estados Unidos. Cosa que aquí no podemos decir que de Europa, de aquí va a salir a Europa. Sí sacamos cosas y mandamos a Europa. Pocas, realmente. Y aunque tenemos tratados firmados con la Unión Europea y todo, pero es poco. Nuestro principal mercado es Estados Unidos. Pero si tú me preguntas, 5 años en nearshoring, 7 en flatline y hasta que me surja una nueva China. Esa es mi predicción. No soy experto, no me dedico a la economía global, pero yo me baso mucho en la historia. A mí me gusta mucho la historia y yo me puedo basar en lo que te estoy diciendo. Entonces, el que quiera hacer dinero tiene 12 años para hacer dinero. Gracias, Francisco. Saludos. Muy bien. Vista, adelante. Gracias, Lupita. Bueno, pues, don Francisco, le agradezco mucho toda su sapiencia y quisiera abonar algo de lo que ya dijeron mis demás compañeros panelistas. En primer término, el capital no tiene nacionalidad. ¿Sí? Está donde haya rendimiento y donde haya seguridad. Y cuando no lo hay, se va. ¿Sí? Esa es la primera premisa. La segunda, versó todo acerca del norte de nuestro país. Sin embargo, la pregunta sería, el tren transoceánico, que es una maravilla, que ese debería haber sido la prioridad en este gobierno, antes que todas las demás cuestiones de elefantes, ese va a ser un gran detonante y donde van a llegar muchos extranjeros a ocupar puestos porque aquí hay déficit, y más en esa zona suroeste, ¿sí? Y ahí porque ahí va a haber un rendimiento extraordinario de la llegada de mercancía del Atlántico al Pacífico y viceversa. Hacer. Y muchas felicidades. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Qué bueno, Vista, que trae a colación ese comentario del tren transísmico o transatlántico, como lo quieran llamar, porque le he conocido nombres a ese pobre tren, los que tú quieras. Y en ese sentido, me di a la tarea de investigar. De acuerdo a los datos que yo recopilé, el canal de Panamá pasa entre 15 y 20 mil contenedores por el canal. El tren no va a tener esa capacidad ni por mucho. Va a pasar nada más hasta 2,500 contenedores por día. ¿Qué está pasando ahorita en el canal de Panamá? Los niveles transoceánicos, Panamá, lo que es el Atlántico y el Pacífico, no están llegando.
y no están pasando barcos de alto calado. Entonces, no están pudiendo pasar por ahí, por el canal de Panamá. Además, la ventaja que va a tener, y al menos lo que yo investigué con respecto al tren transísmico, es de que al lado de las vías de ese tren se van a poner fábricas. Y esto resulta algo bien chistoso, porque va a pasar el trenecito, y va a llegar a una presa y va a bajar su materia prima. Y se va a ir y va a bajar su materia prima en la otra. Se va a ir y va a bajar la materia prima en la otra. Y de regreso, esa materia prima ya va a estar transformada en producto terminado. Y lo va a subir otra vez, lo va a poner en este barquito y se va a ir directamente al puerto de Los Ángeles. Y al revés, se va a ir a Nueva York, se va a ir a Houston, se va a ir a Nueva Orleans, se va a ir a los puertos que tiene el Golfo de México. Entonces, a diferencia del Canal de Panamá, en México no nada más va a servir para transportar, sino también como una proveeduría de materia prima a las empresas que se van a establecer en la orilla del tren. Al menos así lo leí, al menos así nos lo están vendiendo los videos que yo vi oficiales, ¿no? Pero esperemos que eso sea. Y si eso resulta, va a ser un gran boom para el sur del país. Muchas de las empresas que se están estableciendo en Monterrey hoy en día, o en el área conurbada de Monterrey, están hablando, de hecho, estamos hablando de que ese tren va a jalar mucha gente que viene del sur a trabajar al norte, porque le va a quedar más cerca a su familia. Ojo, la mano de obra que tenemos hoy en el norte es mano de obra que se importó del sur para acá. Cuando las empresas empiecen a abrir en el sur y ese trenecito que les digo empiece a funcionar de la manera que así nos lo están vendiendo y funciona en realidad, ¡fum! Va a haber una gran migración de regreso a sus lugares de origen, a Tabasco, a Campeche, a Oaxaca, a Jalisco, a todas esas partes que hoy por hoy tenemos acá, ¿no? Mi comentario. Al contrario, gracias. Qué interesante. Bueno, pues aquí hay algunas preguntas y nos comentan que con respecto a lo que comentó de que un extranjero debe renunciar a sus derechos antes de venir a trabajar a México, que sí lo están aceptando los extranjeros cuando se los traigan para acá. Ahí va. Número 1. En la gran mayoría de los casos, los extranjeros no saben qué tipo de derechos existen acá en México, sino que pasado 1 o 2 años se dan cuenta de que, ¡oh! Miren, puedo demandar en México, pero ya ni se acuerdan que firmaron un documentito. Esa es la gran realidad. Pero por otro lado, es muy sencillo. Acá el empleo en Estados Unidos se le llaman employment at will, voluntario. Quiere decir que si hoy te contrato, mañana te corro. Entonces, si hoy por hoy no me quieres firmar este documentito, entonces no te voy a mandar a México, y si no te mando a México, mañana te corro. Porque no me haces falta aquí, me haces falta allá. Y para irte allá necesitas firmar esto. Que creamos este documento en mi despacho y está bien largo el nombre, pero en resumidas cuentas se llama Indemnity Choice of Law Agreement. Pero su nombre es más grande, más rimbombante. Pero básicamente es Choice of Law, voy a escoger la ley. Y en el documento dice que la ley que me va a regir es la ley americana, no la ley mexicana. Indemnity, una indemnización. Si yo gano algo allá en México y te causo un daño, tú me vas a indemnizar acá en Estados Unidos porque aquí lo estás firmando. Estoy renunciando a derechos, estás renunciando a derechos en México, del cual, si bien es cierto, tienes derechos, como el derecho laboral acá en Estados Unidos es más tipo comercial que el derecho social, como lo es el derecho laboral en México, acá es más comercial. Entonces, estás firmando un agreement, y no es un contrato, es un convenio entre la empresa, mi patrona, y yo, que me van a mandar para allá. Pero sí es muy común, bueno, al menos de mi práctica es muy común firmar esto. De hecho, voy a firmar un documento de estos el día de mañana ante notario público. Se tiene que firmar ante notario. Hay una serie de protocolos que debemos reunir para después hacerlo valer en México cuando nos lleguen a demandar, ¿no? Bueno, pues el tiempo apremia, pero por aquí hay otra pregunta que nos dice, ¿dónde pueden acercarse para ofrecer los servicios a estas empresas que vienen
y que ya están, que en este caso es una empresa especializada en construcción, Building Information Modeling. Entonces, que dónde pueden acercarse. Pues Lupita, si les puedes pasar mis datos, yo te lo agradecería. O si ellos me quieren buscar directamente o ponerlo ahí en el chat, con mucho gusto los puedo asesorar en ello. Pues, su correo también, pudiera quedar en el chat, ahorita lo ponemos, ¿verdad? Si fueras tan amable. Y ya con eso, a través de ese correo, con mucho gusto, los podemos atender, claro que sí. Sí, y bueno, pues muchas felicitaciones y muchos comentarios también, pues las expectativas hacia el cambio de gobierno también y esta... Sí, viene lo que es la parte de la jornada laboral, la reducción de la misma. Las empresas americanas, yo creo que las empresas, y digo yo creo porque no tengo clientes mexicanos, sino la gran mayoría de mis clientes, yo creo que el 95% de mis clientes son extranjeros, les va a pegar muy fuerte. Ahora con las vacaciones, tengo varios clientes que me han dicho a mí entre un 12 y un 16%. Nada más el cambio de las vacaciones. Y me dijeron, oye, ¿cuándo crees que vea lo de la jornada laboral? Pues a mí no me gusta especular, le dije, pero suena que ahora que regresen, Valdenebro, que es el diputado, que es el presidente de la Cámara, de la Comisión Laboral en la Cámara de Diputados, dijo que en septiembre iban a retomar lo de la jornada laboral. Recordemos que en México, en 1932, nos daban 4 días de vacaciones. En 1970 nos subieron a 6 días de vacaciones. Y del 70 al 23 nos subieron a 12 días de vacaciones. O sea, traemos déficits de vacaciones y debido a la parte internacional fue que nos obligaron a subir las vacaciones. Éramos el país en Latinoamérica con menos vacaciones que había aquí en América. Y ahora con lo de la jornada laboral, también vamos a recibir una presión internacional muy fuerte que nos vamos a ver obligados a ceder a ella y bajar las jornadas laborales a 40 o 36 horas, dependiendo de la reforma, que hay como 3 reformas ahorita, de Movimiento Ciudadano, 2 de Morena, una de Zona Prieta y la otra de Valdenebro propio, que están ahorita cocinándose en el Congreso, ¿no? Son las 3 más fuertes, que tengo ahí por ahí una presentación sobre ello también. Pues excelente, licenciado Francisco. Bueno, pues le vamos a entregar el presente reconocimiento. Gracias por ese tiempo y por todas las preguntas que resolvió también. Hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al licenciado Francisco José Peña Valdés por hacer un trueque en la plática virtual con el tema los distintos shorings y cuáles le aplican a México. El día 24 de julio de 2023 lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, licenciado Francisco. No, al contrario, muchas gracias a usted. Estoy leyendo aquí los comentarios. Ya está mi correo ahí. Sí, claro, pusimos. Agradecerles a Ángeles, a Alexander, a Juan Preciado, a todos los que les gustó y que dieron sus comentarios, pues se los agradezco bastante. El gobierno, se dice aquí, el gobierno estará apoyando al nearshoring. De hecho, al menos el gobierno de Nuevo León fuertemente está apoyando el nearshoring. Fuerte. Acabo de llegar la semana pasada, estuve en Nuevo León precisamente. Es impresionante. No se habla de otra cosa. En la comida, ya no se habla de fútbol, ni Rayados ni Tigres. Se habla de nearshoring, nada más. Y para que dejemos de hablar yo soy de Monterrey, para que dejemos de hablar de los Rayados o de los Tigres, wow. Ya quiere decir que estamos enfermos de otra cosa. Es que va empezando el campeonato apenas. De verdad, bueno, acabamos de contratar, yo soy Rayado y acabamos de contratar a una bomba española. Muy bueno. Pues muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Y bueno, ya vamos hacia el cierre del mes de julio. Ya se fue muy rápido. Y bueno, pues tendremos el próximo miércoles 26 al maestro Adrián González con pues más información y una actualización sobre la aduana americana, y el día 31, que es el próximo lunes, hacia una mayor libertad de movimiento del capital humano en el contexto del libre comercio global, a cargo del doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Muchas Francisco. gracias a todos. Gracias, qué amables, Bueno, gracias. luego, Les doctor. agradezco sus comentarios. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.